La más bella parábola del Zen, en el cual descubrirás el sentido de la vida, es el siguiente. Un monje llegó ante un maestro buscando ayuda para resolver una de las preguntas clásicas de la dialéctica Zen. ¿Qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? El maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. Mientras el monje se postraba devotamente, el maestro le propinó un buen puntapié. La inesperada patada resolvió la turbia cuestión en la que el monje se había visto sumergido durante algún tiempo. Cuando sintió el pie del maestro, alcanzó la iluminación de inmediato. Más tarde le decía a todo el mundo con quien se cruzaba: desde que Matsu me propinó ese puntapié, no he podido dejar de reír. Ahora profundicemos en esta bellísima parábola. Primero, preguntar, ¿qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? Es como preguntar, ¿qué sentido tiene que el sol aparezca siempre por el este? ¿O, qué sentido tiene la luna llena? En cierta ocasión alguien observaba a Picasso mientras este pintaba. Le observó muy de cerca, y cuando la pintura estuvo acabada, preguntó, ¿qué sentido tiene su pintura? Y Picasso se enfadó muchísimo, casi le dio un ataque de rabia, y gritó: vete a preguntarle a la rosa del jardín qué sentido tiene la rosa. No comprendo por qué hay gente que me pregunta por el sentido. Si la rosa puede estar ahí sin ningún sentido, ¿por qué mi pintura tiene que tener alguno? ¿Por qué toda esa necesidad, esa constante obsesión con el sentido? El sentido pertenece a la mente. Se trata de un juego de la mente. La mente siempre anda preguntando cuál es el sentido. Y en este caso se trata de esa pregunta. Bodhidharma fue de la India a China. Entró en China por el lado oeste. Tenía que hacerlo por algún sitio. Ahora bien, los maestros Zen dan ese koan a sus discípulos. ¿Por qué llegó Bodhidharma desde el oeste? ¿Por qué? ¿Por qué vino a China? ¿Por qué? Tú no le preguntas a la nube, ¿por qué has venido? Ni le preguntas a una estrella, ¿por qué estás ahí? Los hombres como Bodhidharma son tan puros, que no existen a través del sentido de sus acciones, simplemente existen, sin ningún tipo de sentido. No existen con ningún propósito. No son sistemáticos, sino como flores, son gente floral. Existen sin ningún propósito, simplemente existen. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Su existencia no es utilitaria. Ese es el sentido, que no hay sentido. Así que se da la pregunta, se da el koan al discípulo, para que piense en ella. Ahora bien, Bodhidharma es uno de los hombres más sin sentido que ha caminado por la superficie de la tierra. Es imposible pensar en alguien tan sin sentido como este Bodhidharma. A veces incluso supera a Gautama Buda. Es increíble, es fenomenal. Cuando llegó a la China, el emperador salió a recibirle a la frontera, porque hacía años que llegaban noticias, rumores. Llega Bodhidharma. Bodhidharma está por llegar, y es un auténtico fenómeno. El emperador se sintió muy interesado. Era el emperador Wu. Así que salió a recibirle. Y cuando lo hizo se sintió un tanto avergonzado, porque Bodhidharma llegó con un zapato puesto, y el otro encima de la cabeza. Fue demasiado. Sí, el emperador ya había escuchado que ese hombre era un tanto extraño, pero no creía que fuese tan extraño. ¿Qué significaba? Lo primero que le vino a la mente debió ser algo así como, ¿qué sentido tenía que Bodhidharma llevase un zapato en la cabeza? Pero no le pareció adecuado preguntárselo, sobre todo frente a una recepción china, para recibir a ese hombre. Era el heredero de la transmisión del Buda. Había recibido en sus manos aquello que el Buda le diera a Mahakasyapa. Era el heredero, el sucesor del Buda. Incluso esos monjes allí reunidos se sintieron un tanto nerviosos. ¿Qué iba a pensar el emperador? Además, aquel hombre iba a destrozar su prestigio. Tan maleducado y loco. ¿Qué era lo que había salido mal? El emperador tenía preparado un discurso, pero le resultaba difícil ofrecérselo a ese hombre. Se había esmerado mucho en su preparación, y los cortesanos lo habían repasado. Y no tenía ningún sentido. Ahí estaba aquel hombre, de pie, ni siquiera sentado, con un zapato en la cabeza. Imagínatelo. Finalmente el emperador preguntó: Señor, puede que os parezca descortés, pero he de preguntároslo. ¿Por qué lleváis ese zapato en la cabeza? Y Bodhidharma dijo: ¿y por qué no? El zapato se cansó mucho de tanto llevarme, así que ¿por qué no iba a llevarlo yo? Lo que realmente quiere decir Bodhidharma es: no te preocupes por el sentido.
Poco a poco, cuando la gente se fue acostumbrando a sus maneras, empezaron a comprender lo que decía. Se comenta que les dijo a sus discípulos: eso fue solo para que supiera con quién iba a tratar, y para que nunca preguntase por el sentido de nada. Las cosas deben dejarse claras desde el principio. Así que tuve que hacer algo absurdo, porque soy una persona absurda, tan absurda como una nube. Fíjate, la existencia es absurda, carece de sentido. Obsérvalo, en la existencia no radica sentido alguno. El sentido es algo creado por el ser humano. Y como no dejas de buscar el sentido por todas partes, empiezas a sentirte insignificante. Constantemente estás buscando el sentido de todo, y tarde o temprano te darás cuenta de que no hay sentido alguno. Una gran calamidad. Y esta calamidad está sucediendo en Occidente. Los más grandes pensadores de Occidente están actualmente muy angustiados. ¿Y su angustia es cuál es el sentido de la vida? Lo que ocurre es que les han formado en la creencia de que solo se puede vivir con sentido. Deberían escuchar a Bodhidharma. Deberían acercarse al Zen. El Zen dice que no hay sentido, ni necesidad de buscarlo. Disfruta de este tremendo sinsentido. No hay propósito alguno. La existencia no va a ninguna parte, carece de toda orientación. Simplemente está aquí, es una celebración, una alegría, una broma. Es lo que los hinduistas llaman lila, naturaleza juguetona. En un juego uno no pregunta el sentido. En un juego no hay sentido. El juego en sí mismo es la alegría, el gozo. Desde entonces han aparecido muchos koans acerca de Bodhidharma. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene su llegada desde el oeste? La parábola continúa. El maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. El discípulo había llegado con una pregunta. Quería cierta ayuda. Había estado luchando con ella, tal vez durante meses o años. Es imposible comprender la paciencia zen. A veces hacen falta 20 años. Un hombre lucha y lucha con el mismo problema, un día tras otro, un año tras otro. Pierde toda conciencia del mundo. Toda su conciencia está concentrada en un único problema, que en el fondo sabe que carece de sentido. Pero tiene que trabajar en ello, debe taladrar lo suficiente hasta que alcance el punto de no resistencia. Este hombre puede que lleve trabajando 20 años en el koan, sin llegar a ninguna parte. Ha venido para pedirle ayuda al maestro. Espera alguna ayuda visible. Espera algún tipo de indicación, un mapa, algún tipo de guía. Y el maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. ¿Por qué la postración? ¿Por qué pedirle al discípulo que deposite su cabeza a los pies del maestro? Uno nunca sabe. El maestro debe haber mirado en el interior del discípulo, y visto cuál era el problema. El problema no radicaba en el problema, sino en el ego. El monje debía cargar con un ego sutil, y el maestro lo pudo ver. Aquel hombre luchaba con el koan. Podía haber seguido luchando durante eras, y no habría llegado a ningún sitio, porque el problema radicaba en otro lugar. Era egoísta. De hecho, cuando llegas ante un maestro lo primero que haces es tocarle los pies, pero él no lo había hecho. Cuando llegas ante un maestro, haces una postración de manera natural. Pero él llegó, y pidió ayuda. La ayuda no puede ofrecerse de manera directa. La ayuda solo puede ofrecerse cuando se es humilde, si no, no se puede ayudar. No se trata de que el maestro no quiera darla, pues sí que le gustaría, pero lo que ocurre es que no podrás recibirla a menos que te encuentres con una actitud no egoísta. Este postrarse no es más que un gesto. Solo se puede aprender cuando se abandona el ego. Sí, existen muchos tipos de aprendizaje. Puedes ir a la universidad, pues allí no es necesario abandonar el ego. De hecho, cuanto más egoísta seas, mejor lo harás en la universidad, porque el ego compite, el ego es ambicioso, el ego es celoso, y el ego lucha contra los demás. Si eres humilde no tienes posibilidad alguna de alcanzar una buena posición en la universidad. Has de ser implacablemente competitivo, muy egoísta. Solo entonces te lloverán las medallas de oro. Cuando asistes a la universidad vas con el ego, pero cuando llegas ante un maestro se trata de un tipo de aprendizaje completamente distinto, se trata de desaparecer. Por eso has de postrarte. Aparentemente da la impresión de que todo lo que ocurre es que llega una persona para pedir ayuda, para que le ayuden con este problema. Aparentemente da la impresión de que el maestro se muestra egoísta. ¿Por qué pide que le haga una postración? Ese es el problema de la mente egoísta. Si lees esto con un ego en tu mente, te parecerá que este maestro es egoísta. ¿Por qué no le ayuda? El discípulo tiene problemas.
En lugar de dedicarse al problema, en lugar de mostrarse compasivo frente al problema, primero le pide que cumpla con una formalidad. ¿Qué clase de maestro es ese? Si lo miras de esa manera no te habrás enterado de nada. Estas historias son tan profundas, que no son accesibles si se enfocan con el ego. El maestro es totalmente no egoísta. Por eso es capaz de ver, y señalar exactamente dónde radica el problema. Debe haber visto en el interior del hombre. No cuesta mucho. Recuerda, ahora todo el mundo es educado en las maneras del ego. La parábola continúa. Mientras el monje se postraba devotamente, el maestro le propinó un buen puntapié. Fue una buena patada. Le pateó exactamente en el problema. Esa patada puso en marcha algo. La patada funcionó casi como un electroshock. En la parábola se dice, la inesperada patada resolvió la turbia cuestión en la que el monje se había visto sumergido durante algún tiempo. La patada fue totalmente inesperada. Cuando le estás haciendo una reverencia a una persona, no te esperas que te sacuda un puntapié. ¿Estás siendo tan humilde, como esperar algo así? Sí, podrías esperártelo si te estás peleando con alguien, pero cuando te estás entregando, ¿por qué deberías sacudirte? Resulta tan inesperado e ilógico, pero esa es su lógica. Precisamente por inesperado puede llegar a provocar algo. La mente es incapaz de atajar lo inesperado, y se queda pasmada. No puede explicárselo, de ninguna manera. Está simplemente pasmada. No puede hacer nada al respecto. Resulta tan inesperado, tan loco. La mente se detiene, se abre una rendija, surge un intervalo provocado por el puntapié. Pero ese puntapié no se le puede propinar a cualquiera. Pero aquel hombre se lo merecía. Se lo había trabajado durante años. Había llegado a un punto en el que un ligero empujón, una patada, resolvería su problema. Y toda su irresolución desapareció en ese instante. De repente se tornó uno. Desapareció toda su confusión. Por esa rendija entró la luz, la claridad. Con ese puntapié repentino le penetró en el corazón, algo parecido a una flecha. La parábola continúa. Cuando sintió el pie del maestro, alcanzó la iluminación de inmediato. El Zen es la única religión en el mundo que enseña la iluminación súbita. Dice que la iluminación no requiere tiempo, puede suceder en una décima de segundo. En realidad así es. Puede que debas prepararte durante años, pero siempre que sucede, tiene lugar en una fracción de segundo. No ocurre gradualmente, ni en partes. Se trata de un salto. El término exacto proviene de la física, es un salto cuántico. Un salto repentino, y un instante después ya no eres el mismo. Ha cambiado toda la consciencia. Pero recuérdalo, requiere de una gran preparación. No estoy diciendo que tengas que ir ante un maestro, para que te dé un puntapié y suceda. Antes de que te dé un puntapié en la cabeza, tendrás que haber taladrado hasta el final. Cuando solo queda el último núcleo, una pequeña resistencia, cuando estés al borde, entonces será cuando el puntapié te ayudará. La parábola finaliza. Desde que Matsume propinó ese puntapié, no he podido dejar de reír. Sí, cuando ves por primera vez, surge de ti una gran carcajada. Una carcajada acerca de la ridiculez de tu miseria, una carcajada acerca de la tontería de todos tus problemas, una carcajada acerca de lo absurdo de tu sufrimiento. No era necesario. No tenía ningún sentido sufrir. Te hallabas sumergido en una pesadilla, que tú mismo habías creado. Eras el autor y el actor. Y el director, el proyector, el espectador, y todo lo demás. Tú la habías creado. Solo era una pesadilla. No era necesario permanecer en ella ni un minuto, pero viviste en ella durante millones de años, y de ahí la carcajada. El discípulo tiene razón cuando dice, desde que Matsume propinó ese puntapié, no he podido dejar de reír. Sí, así es. Tu miseria es simple estupidez. Es ridícula. Te aferras a ella, y por eso continúa ahí. Y no dejas de gritar. No la quiero, pero no te separas de ella. Cuando llegue el día en que veas, cuando te den el puntapié y abras los ojos para ver, no podrás creerte que hayas seguido insistiendo durante tanto tiempo. Cuando el Buda llegó, alguien le preguntó, ¿qué habéis logrado? Él se rió. Nada, dijo. De hecho, he perdido algo. No he logrado nada. Y el hombre insistió. Pero siempre hemos creído que una persona iluminada lograba algo. Es un error, contestó el Buda. He perdido algo, mi miseria. Y no he logrado nada, porque cualquier cosa que pienses que he logrado, siempre ha estado ahí, y ahora me río ante tanta ridiculez. ¿Cómo no fui capaz de verlo?
Estaba en mi interior. ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué? ¿Cómo has pasado por alto a Dios? Tú eres Dios, ¿cómo puedes andar en su búsqueda? Me han contado. Cuando un monje le preguntó a Winen, ¿cómo se alcanza la budeidad? Este le propinó una paliza, diciendo, si no te pego, todo el mundo se reirá de mí. ¿Qué quiere decir Winen con eso? Pues está diciendo, el esfuerzo mismo por querer alcanzar la budeidad, es una tontería, porque tú eres un Buda. Si no te pego, la gente se reirá de mí, al menos quienes saben. No puedo ayudarte a convertirte en un Buda. Ya lo eres. Ya eres eso que andas buscando, de ahí la carcajada. Medita esta pequeña parábola. Tiene un tremendo significado. Y esfuérzate, taladra, perfora la mente, para que un día seas merecedor del puntapié. Y sin ningún sentido, ¿por qué mi pintura tiene que tener alguno? Porque toda esa necesidad, esa constante obsesión con el sentido pertenece a la mente. Se trata de un juego de la mente. La mente siempre anda preguntando cuál es el sentido. Y en este caso se trata de esa pregunta. Bodhidharma fue de la India a China. Entró en China por el lado oeste. Tenía que hacerlo por algún sitio. Ahora bien, los maestros Zen dan ese koan a sus discípulos. ¿Por qué llegó Bodhidharma desde el oeste? ¿Por qué? Como preguntar, ¿qué sentido tiene que el sol aparezca siempre por el este? ¿O, qué sentido tiene la luna llena? En cierta ocasión alguien observaba a Picasso mientras este pintaba. Le observó muy de cerca, y cuando la pintura estuvo acabada, preguntó, ¿qué sentido tiene su pintura? Y Picasso se enfadó muchísimo, casi le dio un ataque de rabia, y gritó, vete a preguntarle a la rosa del jardín qué sentido tiene la rosa. No comprendo por qué hay gente que me pregunta por el sentido. Si la rosa puede estar ahí. La más bella parábola del Zen, en el cual descubrirás el sentido de la vida, es el siguiente. Un monje llegó ante un maestro buscando ayuda para resolver una de las preguntas clásicas de la dialéctica Zen. ¿Qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? El maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. Mientras, ¿por qué vino a China? ¿Por qué? Tú no le preguntas a la nube, ¿por qué has venido? Ni le preguntas a una estrella, ¿por qué estás ahí? Los hombres como Bodhidharma son tan puros, que no existen a través del sentido de sus acciones, simplemente existen, sin ningún tipo de sentido. No existen con ningún propósito. No son sistemáticos, sino como flores, son gente floral. Existen sin ningún propósito, simplemente existen. ¿Qué otra cosa sepas? El monje se postraba devotamente, el maestro le propinó un buen puntapié. La inesperada patada resolvió la turbia cuestión en la que el monje se había visto sumergido durante algún tiempo. Cuando sintió el pie del maestro, alcanzó la iluminación de inmediato. Más tarde le decía a todo el mundo con quien se cruzaba. Desde que Matsu me propinó ese puntapié, no he podido dejar de reír. Ahora profundicemos en esta bellísima parábola. Primero, preguntar, ¿qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? Es